código de deberes, plazo de prescripción de, escuche, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años de imprescriptibilidad. ¿Sí? Hoy tenemos plazos de prescripción de 1 año, 2 años, uno solo de 3, ¿sí? Uno solo de 3, un plazo genérico de 5 años, una sola acción de 10 años. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la de 10 años? La única de 10 años. Daños y permisos para agresiones sexuales los incapaces. Es la única de 10 años. Y después tenemos acciones imprescriptibles. Yo encontré más o menos 10, 11 acciones imprescriptibles. Si me da la memoria, se las digo. Tenemos, por ejemplo, acciones de nulidad absoluta son imprescriptibles. Tenemos, por ejemplo, las acciones de incompatibilidad, tanto condóminos, son imprescriptibles. Tenemos las acciones de reclamación en estado de familia, son imprescriptibles. La de reclamación e impugnación de filiación son imprescriptibles. La de división de condominio es imprescriptible. ¿Sí? La de reclamación de una servidumbre forzosa es imprescriptible. Las acciones reales, aclaro, son imprescriptibles. ¿Por qué digo acciones reales y le pongo énfasis? Porque yo he escuchado incluso un derecho escrito que te dicen las reivindicatorias, pero no son todas las acciones reales imprescriptibles. Antes se discutía ese tema. ¿Cuántas acciones reales hay ahora? A ver si se acuerdan. Antes había 3, reivindicatoria, negatoria y confesoria. Ahora ¿cuántas hay? 4. Reivindicatoria, negatoria, confesoria y acción de deslinde. Las 4 son imprescriptibles. ¿Está? Y después, dentro de las imprescriptibles, tenemos la de acción de partición de herencia y la de petición de herencia. ¿Está? Y después tenemos uno más de imprescriptibilidad, que es en el caso de juicios de daños por delitos cometidos. ¿Sí? Ese también es imprescriptible. ¿Está? Bien, hasta ahí decimos perfecto, simplificamos los plazos, no los plazos. De todos modos, en materia de plazos, y a estos puntos con la cuestión práctica, yo les quiero ejemplificar algún que otro problema. A ver, no les voy a hacer leer el 2537 porque es larguísimo y es muy aburrido, y a mí la verdad es que no me gusta mucho leer el precio, ¿sí? Pero más o menos déjenme darles un ejemplo y les digo cuál es la trascendencia práctica de eso que estoy contando. Miren. El artículo 2537 viene a solucionar el problema que se suscita cuando una acción de una sometida a un plazo de prescripción antes y ahora cambia con un plazo de prescripción distinto. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. No es una norma de derecho transitorio, porque esa norma va a seguir vigente y cuando cambie otra legislación se va a volver a aplicar. Es decir, no es derecho transitorio. Yo acá les busqué un ejemplo dentro de lo que hago yo. El plazo de prescripción liberatoria para el cobro por expensas comunes era de 5 años en el Código Civil. Es decir, que puede haber 512 y de 12 años en el Código Civil y Comercial. ¿De acuerdo? Es decir, hay un cambio. De 5 años pasa a 12 años. Bueno, ¿cuál es el plazo de prescripción que se aplica como carácter general? Siempre el plazo de prescripción que termine antes. Siempre el que termine antes, ¿en cuanto a qué comparación? En la prescripción vieja, en el plazo de prescripción viejo y el plazo de prescripción nuevo contado desde el 1 de agosto. Entonces, miren el ejemplo. Si las expensas eran del 2014, de acuerdo al Código Viejo, ¿cuándo prescribían? 2019, ¿sí? Pero, de acuerdo al Código Nuevo, a partir del 1 de agosto de 2015 comienzan a regir los 2 años cuando prescribirían. El 1 de agosto de 2017. ¿Cuál dijimos recién que se aplica? Siempre el plazo menor. Entonces, la prescripción de esas expensas, ¿cuándo va a ser? 2017. Si las expensas hubieran sido del 2011 y se aplica el plazo de prescripción de 5 años del Código Civil del Viejo, ¿cuándo hubieran prescrito? En el 2016. Si se aplica el Código Nuevo, que comienza a regir los 2 años del 1 de agosto del 2015, ¿cuándo hubieran prescrito? El 1 de agosto del 2017. Si el criterio que yo les expliqué, ¿cuál era? Era que se aplica el que acaece antes, las expensas del 2011 prescriben en el 2016. ¿Entendieron eso? Hasta ahí viene bárbaro, claro. Pero el problema no es cuando el plazo de prescripción te cambia de 5 años a 2 años. ¿Saben cuándo es el problema? Cuando los cambios son mucho más terribles. ¿Quieren un ejemplito? Miren. Nadie discutía hasta ahora la posibilidad de impugnar una asamblea en propiedad horizontal. Nadie. Lo que en todo caso estaba en discusión cuál era el plazo de prescripción. La doctrina se había puesto más o menos de acuerdo que el plazo de prescripción para impugnar una comunidad, una asamblea en materia consorcial, ¿saben de cuánto era? 10 años. Era una locura 10 años. Pero el criterio jurídico era muy sencillo. Al no estar previsto, regía el plazo superior. El de 4.023. Entonces, imagínense, 10 años era una locura, pero la doctrina se había puesto de acuerdo en lo que era 10, porque aplicar por analogía en los 90
30 días. Entonces, vamos al cuadrito. Por cualquier cuadrito de estos que quieran aplicar, cualquier acción de este año ya está prevista. ¿Por qué? Porque se aplican siempre el que es menor siempre va a ser del 1 de agosto de 2015 al 1 de septiembre de 2015. Es decir, que el 1 de septiembre de 2015 ya no se pueden curar más asambleas anteriores. Es decir, ya de por sí el plazo de 30 días va a impedir que se impugnen de ahora en más. Lo que se quiso hacer con eso, en todo caso creo yo, es pasar una tabla rasa y impedir que haya alguna vez algún periodo de asamblea respecto a las anteriores. ¿Me siguen? De todos modos, ahora les voy a decir que hay alguna pequeña salida para eso, pero este ejemplo que yo les doy, que como ejemplo que estoy dando, que es muy burdo, les puedo asegurar que se da con muchísimos supuestos este ejemplo. Pero ahora les voy a explicar que en todo caso que les estoy diciendo yo, tiene alguna pequeña salida. ¿Sí? Eso por un lado. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el plazo de prescripción liberatoria para el cobro de un pagaré, ¿ustedes qué me dicen? El doctor me dice 3 años. ¿Todos me dicen 3 años? 3 años. Bueno, escuchen. La verdad, desde el punto de vista de técnica jurídica, es indudable, porque si ustedes piensan que la ley 26.994 nunca derogó el decreto 5965 del 63, sería de aplicación el plazo de 3 años y el decreto 5965-63, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero resulta ser que si ustedes van a la regulación del Código Civil y Comercial, se van a encontrar con un artículo que es el artículo 2564. ¿Sí? El 2564 en el inciso D te dice que, escucha, prescriben al año. A ver, al año. ¿De acuerdo? Que los reclamos procedentes de cualquier documento empresario recordado. Los reclamos de pagaré. Ejemplo típico, pagaré. Entonces, ¿cuál aplicamos? Otra vez tengo la pregunta. ¿El de la 5965, que son 3 años, que no quedó derogado? ¿O el del Código Civil y Comercial, que ahora es 1 año? Ustedes me dirán, a ver, vamos a buscar los criterios lógicos. Ley posterior deroga la ley anterior. Aplico el Código Civil y Comercial. Claro, sí, pero ley especial deroga la ley general. Aplico el 5965. Hay alguna solución al respecto. Acá encuentro que algo podemos hacer para solucionar este tema. A ver. Vamos al 1834. Acá tengo la sección. 1834 está ubicada dentro de la sección que se llama títulos valores capturados. ¿Sigue? Bueno, dice, las normas de esta sección se aplican en subsidio de las especiales que rigen para títulos valores determinados. Bueno. Entonces se aplica el Código Civil cuando no haya legislación especial, pero acá se aplica el 5965. No. ¿Me hicieron bien? Las normas de esta sección 2, tiene 7 artículos. La prescripción liberatoria está al final del código, no tiene nada que ver con esa sección. Entonces, ¿qué aplicamos? 3. Si ustedes hablan con la gente que hace, que no soy yo, soy un médico de derecho comercial, gente que hace con mis amigos de derecho bancario, me han dicho 3. Ustedes hablan con otros y dicen 1. La verdad es que es un tema que no está discutido. Yo creo que les comento cuáles son las partes o las cuestiones que se pueden plantear. Otra cuestión que se va a plantear desde el punto de vista de la prescripción liberatoria es ese. Es rarísimo ese tema, Miren esto. Las legislaciones locales pueden regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de los tributos. Técnicamente habla de sencillo. ¿Qué significa eso? Que las provincias o las municipalidades pueden establecer sus propias prescripciones para los tributos. Dicen las legislaciones locales. Claro, pero escúchenme. A ver, esperen un momento. Pero resulta ser, que el código emana en autoría de Lorenzetti, Hayton y Carucci. Lorenzetti, ministro de la Corte. Hayton, ministro de la Corte, y Eire Másker, jubilada ya, retirada ya, pero era el Suprema Corte de Mendoza. ¿De acuerdo? Bueno, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Suprema Corte de Mendoza dijeron desde tiempos inmemoriales, dijeron, acuérdense el famoso fallo Quilprosa desde 2003, que es un fallo reconocido que sale en todos los manuales, se lo preguntan a todos los alumnos, pero el fallo Quilprosa es un fallo testigo, en todo caso el primero de esta última saga, porque ya se venía diciendo desde antes. ¿Qué se decía a partir del fallo Quilprosa en la Corte y que lo seguía la Corte de Mendoza? ¿Qué decía? Que
que la competencia para fijar plazos de prescripción en materia de tributos y en cualquier materia es exclusivamente nacional. El fundamento es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la delegación de la provincia, ¿cuál fue? La de dictar el Código Civil, Comercial, el Código Civil implica la posibilidad de legislar cuándo se libera, cuándo se adquiere una obligación. Por ende, la prescripción es materia del Código Civil. Eso no implica que las provincias no puedan en todo caso crear su propio tributo, pero la prescripción tiene que emanar necesariamente del código, perdón, de la nación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estaría violando el 75 inciso 12. Es decir, que el fundamento del principal del fallo Fincrosa fue que los plazos de prescripción provinciales son inconstitucionales, no que no estaban en el Código Civil. Entonces, ¿ustedes creen que si yo ahora digo que las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de los tributos? ¿Ustedes creen que ese agregadito, que no formaba parte del anteproyecto, porque no podría ser que nunca que lo del sindicato que me marca hayan dicho eso? Jamás. ¿Ustedes creen que este último renglón no podría ser atacado de inconstitucionalidad? Con el mismo argumento de Fincrosa. Y como les digo eso, les digo esto. Esto es peor. Miren esto. Plazo genérico. ¿Saben cuál es el plazo genérico? El plazo genérico es el plazo que se fija en el prescripción cuando no hay otro. ¿Sí? El plazo del Código Civil genérico, ¿cuánto era? 10 años. Bueno, ahora pasa a ser 5 el genérico. El genérico. Es decir, cuando no hay fijado otro plazo, son 5. ¿De acuerdo? Miren lo que dice el artículo. El plazo de la prescripción, el plazo genérico, es de 5 años. Pero miren lo que dice. Excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Porque si de último me hubieran dicho, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local en materia de tributos, es una burrada, pero es una burrada fin. Pero ¿cómo? Explíquenme cómo las provincias pueden establecer un plazo genérico de prescripción. Ojo, y yo no me estoy metiendo, porque no sé del tema, no me estoy metiendo en la disputa acerca de si pueden fijar plazos de prescripción en algunos casos, por ejemplo, en las materias delegadas a las provincias, porque también está discutido. Por ejemplo, en materia de responsabilidad del Estado, que ahora quedó para las provincias, se discute si podrían las provincias también fijar ahí su propio. Eso no estoy diciendo. Yo digo, ¿cómo podría la provincia fijar su propio plazo de prescripción genérico? La verdad, del mismo modo que no lo estoy diciendo yo, porque no conozco las claras, no lo dicen los tributaristas, del mismo modo que este agregado, que no es de la versión original, puede ser atacado por inconstitucionalidad, con más razón puede pasar con él. Y miren, esto que voy a contar es peor. Sí. ¿Se lo olvidó? No, pero yo pregunto, ¿no? O sea, me surge la duda de lo que usted está diciendo. Está bien, estamos diciendo que las provincias delegaron a la nación el poder, el sancionar el Código Civil como plazo de prescripción. Ahora, si en la instancia donde se tiene que legislar esa nación devuelve, digamos, esa delegación a la provincia. No la devolvió. Hoy por hoy el plazo de aplicación por el Código Civil Comercial es de 2 años. Ya está claro, 2 años. 2 años, porque se aplica el artículo que dice lo que se devengue por años o por plazo periódico más cortos. 2 años. Y ese es el tema por el cual pugnaron las provincias en la comisión bicameral y a instancias de la provincia de Misiones se exigió ese cambio. Lo que yo digo es que el cambio puede llegar a cumplir con lo que pidieron las provincias, pero el tema es que ese cambio para mí no ataca el fundamento de fondo que se dio en Fincrosa, que es la inconstitucionalidad, no porque no estaba en el Código Civil Comercial. Yo les quiero contar este tema de este plazo. ¿Me siguen? Quiero hablar un poquito del tema de este plazo, de este tema del subcampeón, porque primero porque es mi tema y segundo porque tiene que ver con la represión liberatoria y ahora van a entender por qué. ¿Se acuerdan ustedes que una de las dudas que se planteaba doctrinaria era si la sentencia del subcampeón es una sentencia declarativa o si es una sentencia constitutiva? ¿Se acuerdan de eso ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre una sentencia declarativa y constitutiva? ¿Cuál es la diferencia? La sentencia declarativa se limita a reconocer una situación preexistente, una situación ya consolidada con anterioridad. Simplemente la reconoce, no la crea. Reconoce una situación preexistente, como dijo el doctor, ¿Perfecto? ¿Sí? En cambio, cuando una sentencia es constitutiva, crea la propia sentencia de la situación jurídica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, en materia de juicio de usurpación, volvemos. ¿La sentencia es declarativa o es constitutiva de derechos? Es declarativa, porque ¿por qué les dije yo? Retengan esto. ¿Qué les dije yo? ¿Cuándo se adquiere el dominio por usurpación? ¿Con la sentencia? No, la sentencia declara que ya se adquirió con anterioridad.
actualidad de los tiempos de campeón. ¿Cuándo? A los 20 años de actos procesorios calificados. ¿De acuerdo? Bien, es declarativa. Ahora, si ustedes me dicen que una sentencia es declarativa porque lo que hace es reconocer una situación jurídica preexistente, lo que siempre se discutió es preexistente a cuándo. Declara la situación jurídica preexistente, pero ¿a cuándo se convertía esa sentencia en retroactiva? ¿Al inicio de la posesión? O sea, la sentencia era retroactiva a los 20 años. Miren, en su momento había dos posiciones bien divididas. La posición que hacía retrotraer la sentencia al inicio de la posesión, ¿saben de quién era? De Beatriz Arias. Beatriz Arias decía lo siguiente: si desde el año 68 incorporamos a nuestra legislación la buena fe de forma explícita, uno de los corolarios de la buena fe es la apariencia. Y por ende, en aras de la apariencia, no puede ser que yo, digamos, no proteja a quien adquirió de buena fe porque quiera poseer de ese momento. Y había muchísimos ejemplos que no los quiero abrumar con eso, pero que daban y decían, no, y ahora vamos a ver otros. Pero por otro lado, desde el punto de vista técnico, estaba la posición de Hightown, que Hightown decía, no, pará, la sentencia es declarativa a los 20 años. ¿Por qué? Porque lo de subcampeón es un modo de adquirir un derecho que se adquiere a los 20 años. Se adquiere antes de los 20 años, no hay derecho real. Si yo hubiera querido establecer una ficción, lo hubiera tenido que establecer expresamente. No había ninguna norma que te hable de retrotraer. Por ende, el modo de ficción era a los 20 años. Ahora, pregunta tonta si las hay. Si esta era la posición de Ariano y esta es la posición de Hightown, ¿cuál se plasmó en el Código Civil Comercial? Ni hablar. Por ende, la sentencia es declarativa al momento de los 20 años. Pero ojo, miren el artículo 1905. La sentencia declarativa, y no hay ninguna duda, declarativa, lo que saben ustedes, dice, no tiene efecto retroactivo el tiempo que comienza la posesión. Esa es la idea de acá. Esa es los 20 años, incluso se debe fijar en la sentencia cuando se cumplieron los 20 años. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro. El tema es que llegar a esa conclusión no es gratuito. Porque quedaría todavía por resolver todas las cuestiones que planteaba Ariano. Yo les cuento, a ver. Yo gano un juicio de subcampeón, ¿sí? Consigo una sentencia declarativa que se retrotrae a ¿cuándo dijimos? A los 20 años. Perfecto. Bien. Perfecto. Mientras tanto, ¿quién pagaba los impuestos? ¿Quién pagaba los impuestos? ¿A quién le convenía pagar los impuestos? Al poseedor. Sí, incluso fíjense que la legislación tributaria dice será especialmente considerado pagar los impuestos. Dice textualmente sí. Es decir, me conviene que sí. Yo gané. Yo pagué los impuestos. Si hubiera habido alguna cuestión, esto es una pavada, diciendo, una cuestión de cerramiento forzoso con el vecino, a mí siendo poseedor, ¿me lo podrían haber cobrado a mí? ¿Exigido a mí? Sí, al poseedor, ¿sí? Porque es un derecho inherente a la posesión, ¿sí? Sin duda. Bien, entonces, yo gané, pagué los impuestos, si hubo que pagar la medianería, pagué la medianería, ¿sí? Si llegaba a haber alguna medida cautelar grabada con anterioridad, ¿me era oponible? ¿A mí que gané? Es decir, había que levantar la situación. Porque en definitiva era lícita la medida, estaba tomada justamente la realidad registral revelaba que el dueño era el anterior, no yo. O sea que estaba bien tomada. ¿Qué hubiera pasado? Que también es un argumento teórico, si el dueño durante esos 20 años no me quiso iniciar la reivindicación porque no juntaba los papeles, no poseía el título, etc. Y directamente me la hipotecó en fraude. ¿Esa hipoteca es válida o no es válida? Está bien, es un riesgo, pero bueno, es válida. Porque la buena fe para el Código Civil Comercial no me exige ir a ver quién lo ocupaba, para el banco, O sea que, me van siguiendo, yo gané, pero pagué los impuestos. Podrían haberme reclamado cerramientos forzosos si hubiera habido medida de control de hipoteca, me las tengo que fumar. Bueno, hasta ahí es algo más o menos que podría darse como podría no darse. Pero hay algo que se va a dar necesariamente. ¿Saben qué es? El pago de los frutos. Específicamente, que dice el artículo 1935, que los frutos, escuchen, los frutos no le corresponden al poseedor, le corresponden al propietario. ¿Me siguen? Y encima de todo, como el poseedor era un poseedor de mala fe, no solamente para cualquier frutito, no, son los frutos devengados, los productos y los frutos que por su culpa se dejaron de percibir. ¿Está? Entonces, espera, no entiendo. Gané, pagué los impuestos. Si tuve que levantar hipoteca, la tuve que levantar. Tuve que levantar medida cautelar, la tuve que levantar. Me reclamaron medianería y encima de todo tengo que pagarle los frutos al poseedor. 1935 se lo tengo.
es cuál es el plazo de prescripción de los frutos. Es decir, ¿por cuántos años me van a poder reclamar los frutos? Porque ese es el tema. Si ustedes van a buscar que diga frutos en algún plazo de prescripción, no van a encontrarse con ninguno. Entonces se van a encontrar con unos que te dicen, ah no, como no están mencionados los frutos, se aplica el plazo genérico. 5 años de frutos. De frutos genéricos, naturales, civiles, frutos, O otros dicen, no, pará. Pero podemos aplicar por analogía el que dice por años o plazos periódicos más cortos. Entonces en este caso serían 2 años. Entonces fíjense ustedes que ese es el tema que se abre precisamente a partir de que no está solucionado cuál es el plazo de prescripción particular de los frutos. Entonces ustedes me dirán, bueno, es un tema académico. No, porque muchas veces de eso, o de la PIC, o del asesoramiento que tenga, va a depender el éxito de la demanda del superior. Porque yo puedo haber ganado el superior, pero si después me como una demanda de 5 años de frutos, de verdad no está el éxito de mi demanda. Y ese es un tema que todavía, desde el punto de vista de la interpretación judicial, que ya se va a resolver lógicamente, y de ordinaria no está listo. Hay algún intento, algún autor a decir que no se aplicaría la devolución, pero en definitiva sería contradecir el término estricto del artículo 1935, pero bueno, eso no es una muy buena idea. ¿Está? Bien. Una típica pregunta de examen que se le hacía a los chicos, ¿se acuerdan? O no sé si alguno de ustedes por ahí es docente, pero, o por ahí lo han recibido como alumno. Bueno, ¿a quién me le ha preguntado diferencia entre prescripción y caducidad? Yo que soy docente de parte general lo preguntamos siempre. Lo que pasa es que antes era medio una pavada preguntar eso, porque no había legislación sobre caducidad. ¿Se acuerdan? Todos hablábamos de caducidad y sin embargo no había legislación sobre caducidad. Todos sabíamos que los plazos en el código de procedimiento eran de caducidad, pero nadie legislaba, no había en el código civil legislación sobre la caducidad. ¿Sí? Ahora lo que hace el Código Civil y Comercial es incorporar normas sobre la caducidad. Como digo yo siempre, yo no vengo acá a leerles los artículos que se son re poquitos y son muy sencillos de aprender, porque en definitiva no hacen más que repetir lo que veníamos diciendo de memoria de los tratados ordinarios. ¿Sí? Es decir, la caducidad extingue algunos derechos, la prescripción extingue la acción, la prescripción puede verse interrumpida o suspendida, la caducidad, salvo disposición en contrario, como regla general, no se puede suspender ni interrumpir. ¿Hay algún supuesto en el cual la caducidad se puede suspender? A ver si alguno se conoce alguno. ¿Algún ejemplo de caducidad que la ley permita la suspensión? Porque como regla general, la prescripción se interrumpe o se suspende, la caducidad no. Yo les pregunto, ¿algún supuesto en que la ley permita suspender la caducidad? No hay muchos, ¿sí? Yo a mí digo porque capaz que ayer hablaron algo de derecho del consumidor con el colega y vieron, por ejemplo, que uno tiene un plazo de garantía en la ley de defensa del consumidor de 6 meses, pero ese plazo de caducidad se suspende porque la cosa no la vas a reparar. Entonces, si tienes un plazo de garantía de 6 meses y están 3 meses en reparación, se suspende el plazo y comienza a correr el plazo de garantía porque te devuelve la cosa. Ese es un supuesto de que es el 16 de la ley, en donde la ley recibe establece la posibilidad de suspender una caducidad, por ejemplo. Y en tercer lugar, que también es algo que ya sabemos todos, que la prescripción no es aplicable de oficio, mientras que la caducidad es como principio general invocable de oficio. ¿Sí? Eso es normal. Hasta ahí no hay ninguna duda. El tema es el siguiente, para mí, que es lo que yo quiero compartir con ustedes. Nunca fue el problema diferenciar la prescripción de la caducidad. Ustedes agarran el libro más básico de parte general y se van a encontrar las diferencias entre la prescripción y la caducidad. No hay problema en cuanto a la diferencia de efectos. Si yo tengo un plazo de prescripción, sé qué efectos aplicarle. Tengo un plazo de caducidad, sé qué efectos aplicarle. Nunca hubo problema. En lo que hubo problema, y que para mi gusto sigue o va a seguir existiendo ese problema, ¿saben qué es? Es cuando yo tengo un plazo que no me dice si es de prescripción o de caducidad, ¿qué es? ¿Prescripción o caducidad? Ese es el eje de la cuestión. Eso es lo que creo yo que el Código Civil y Comercial no está solucionando. Miren por qué. Vamos a ver. Si yo un día leo una ley y me encuentro con un plazo y quiero interpretar si es prescripción o caducidad para aplicarle estos efectos, ¿cuáles son los criterios que yo podría tener en cuenta para discernir si es prescripción o caducidad? Ahora, podría pensar. En primer lugar, y bueno, mirá, si el plazo es de la ley, es de prescripción. Si es de una convención entre partes, podría ser caducidad. No, pero eso no me sirve de nada. Yo le estoy diciendo, yo me encuentro una ley en la cual la ley me dice que hay un plazo. ¿Es de prescripción o es de caducidad? Bueno, ese criterio no me sirve. Bueno, a veces te sirve, porque mirá que
criterio es cuando no hay un sujeto pasivo sobre quien pese la responsabilidad de cumplir el deber, la falta de ejercicio hará caducar el derecho. Ese es un buen criterio. Miren el ejemplo. Si yo le prometo una recompensa a alguien, si en forma indeterminada prometo una recompensa, esa promesa indeterminada caduca a los 6 meses de la última publicación. Ahí no tengo a nadie que me lo pueda hacer cumplir, o sea que parecería ser que ese plazo es de caducidad. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es cuando yo tenga un plazo que otra persona me pueda hacer cumplir, ¿cómo sé yo si es de prescripción o si es de caducidad? Y es re importante, porque si es de prescripción se puede suspender, se puede interrumpir, si es de caducidad no. Entonces, bueno, nos encontramos con estos criterios. Uno me dice, la prescripción extingue la acción y la caducidad del derecho, dijimos recién. ¿Sí? Ese era un criterio de distinción, que lo sabemos de memoria. La prescripción extingue la acción y la caducidad extingue el derecho. Bueno, miren esto. Si alguno tiene el código por ahí, si alguno tiene un código por ahí, vaya al artículo 2060. ¿Sí? La última parte del artículo 2060, que es lo que hablamos hoy. Es el plazo para modificar una asamblea consorcial. Yo se lo, el que lo lee, por favor no lo diga, pero yo se lo leo. Repito, la prescripción extingue la acción y la caducidad del derecho. Yo les leo esto. Y ustedes van a decir, ¿qué plazo? Prescripción y caducidad. Dice, el derecho a promover acción en unidad de asamblea, el derecho a promover acción en unidad de asamblea, ¿caduca o prescribe? ¿Qué dice el artículo? ¿Qué debería haber dicho? Entonces, ¿es verdad que la prescripción extingue la acción y la caducidad del derecho? No. Indirectamente, cuando extingue el derecho, no extingue la acción, como dirían algunos. Pero la verdad no es un gran criterio. A ver, ustedes me dirán, el uso de las palabras prescripción o caducidad por parte del legislador. Ah, bueno, eso sería muy bobo. Si ya el propio legislador te dice que el caso de prescripción es de prescripción. Si el propio legislador te dice que es de caducidad, es de caducidad. Claro, pero la pregunta mía es cuando no dice. Ese es el tema. Y ustedes me dirán, ¿y qué? ¿Hay casos que me dicen? Sí, si ustedes leen, por ejemplo, el 1165, pues ese es de caducidad, pero no lo dice. Y el problema mío es que hay un montón de otras legislaciones que no son del Código Civil y Comercial, para las cuales se aplica el Código Civil y Comercial, que no te distinguen. Por ejemplo, y miren, ustedes me dirán, no, pero hay otro criterio mucho más objetivo para discernir cuándo un plazo es de caducidad y cuándo un plazo es de prescripción. Y que yo lo vengo diciendo desde el primer año de la facultad. ¿Cuál es? El criterio es, los plazos de caducidad son más cortos que los plazos de prescripción. Ah, ¿así? ¿Ustedes creen eso? ¿Quieren ejemplos? La caducidad de la garantía por defectos ocultos en un inmueble caduca a los 3 años. Bien, hasta ahí 3 años es poco. Escuchen, el derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sociedad. 10 años de caducidad. Ah, es mucho. ¿Quieren más? La oferta a persona determinada caduca cuando el proponente o el destinatario fallecen o se incapacitan. Es decir, pueden ser 42 años de caducidad. ¿Me siguen? Entonces, ¿ustedes creen que puede ser un criterio serio el decir que los plazos de caducidad son más cortos y los plazos de prescripción son largos? La verdad que no. Por ende, no encuentro alguna forma que me pueda servir a ustedes objetiva para decir, si encuentran un plazo que el legislador no te diga si es de prescripción o caducidad, si es de prescripción o caducidad. Y yo creo que eso era lo que reclamaba en su momento. No diferenciar los institutos y darle los aspectos, no, porque ya nadie discutía. El tema era cuándo diferenciamos la prescripción de la caducidad. Y si me dejan un segundo de paréntesis, y va a haber otra cuestión peor. Porque cuando elegí la caducidad, el código distingue cuestiones disponibles y cuestiones no disponibles, que tampoco hay criterio de distinción fijo al respecto. Hay ejemplos prísticos. Yo sé que la cuestión contractual es disponible, derechos reales no son disponibles, pero hay muchas cuestiones que le puedo asegurar que están en la nebulosa, en el gris, en el cual vamos a discutir si son disponibles, si no son disponibles, si es de caducidad, si es de prescripción. Y eso es lo que faltaba, eso es lo que no está en el Código Civil y Comercial, que es lo que le reclamaba la doctrina del legislador, pero a mi criterio no estaría del todo claro. Gente, en estos 20 minutos que nos quedan, les quiero contar un par de cositas solamente de derecho y derecho de reclamación. 2 cositas de cada una, cosa de cada uno. Vamos a hablar a esta hora, sobre todo después de este tiempo que pasó, vamos a hablar muy claro
jurídicos para ponernos de acuerdo sobre el tema del que estamos hablando. El privilegio es un tema área, por ende vamos a hacerlo simple. ¿Sí? El privilegio es una preferencia que la ley le acuerda a un acreedor para cobrar antes que otro. Perdónenme por la burrada que estoy diciendo, pero simple, ¿se entiende? Por ende, el privilegio comienza a cobrar efectividad cuando no alcanza la plata. Porque si la plata alcanza, y se subasta y alcanza para todo, ¿qué vamos a dar de privilegio? Cobramos todos, ¿sí? La causal de referencia será, che, ¿hay alguien que quiere que nos vayamos? Pero la expresión así, ¿no? Bueno, díganme, porque nos vamos solos, no hace falta que... veo que la gente se abanica, ¿no? Bueno, a su vez, si ustedes me preguntan cuál es el criterio que el legislador adoptó para considerar privilegiados unos créditos y otros no, la verdad que no lo sé. De hecho, ¿por qué si todos decimos que los honorarios de los abogados tienen carácter alimentario, algunos créditos por honorarios son privilegiados, otros son reserva de gastos y otros son kilografarios? La verdad que no entiendo cuál es el criterio. O sea que no vamos a pensar en un hilo conductor del privilegio, porque no lo vamos a encontrar. Es una típica cuestión de política legislativa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo quiero llamar la atención solamente de dos cuestiones necesariamente prácticas. ¿Sí? Primera pregunta. Privilegio es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Eso puede ser una pavada, porque es una definición, es para la academia, para la universidad, para el examen. Sin embargo, ustedes no saben la cantidad de páginas en libros de derechos reales que va a borrar esa definición. Porque hay una discusión terrible con el texto anterior de la definición de privilegio. El texto anterior de la definición de privilegio, ¿saben lo que decía? Privilegio es el derecho de un acreedor a cobrar con preferencia a otro. Si te decía derecho, la disputa grande era ¿qué derecho era? ¿Derecho personal o derecho real? Y empezaba la discusión, que te decían, es derecho real porque en algunos casos el privilegio es una de persecución y el acreedor privilegiado puede perseguir la cosa que es el asiento del privilegio. Sí, pero eran dos casos. Y otros decían, no, si fuera derecho real tendría que estar en la nómina de los derechos reales. ¿Se acuerdan? En 1513 no estaba, pero no es derecho real. Y dijo, ahora no, olvidémonos de esa discusión. La cuestión es muy sencilla ahora. El privilegio no es más un derecho, es la calidad de un derecho. ¿Sí? Es un calificativo de un derecho. ¿Sí? Nada más. Es un accesorio de un derecho. Basta de discusiones. El derecho es otro. El privilegio es un accesorio, es una calidad. Fin de la cuestión. Con un caso, nada más. Miren, puede ejercitarse el privilegio, dice, mientras la cosa afectada al privilegio, ¿me siguen? Puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor. Ustedes saben que el privilegio se ejerce sobre lo que se llama el asiento. ¿Sí? Pero ojo, miren lo que dice ahí. Puede ejercitarse mientras la cosa, es decir, el asiento, dice, permanece en el patrimonio del deudor. ¿Por qué les digo yo que esta cuestión que les quiero contar es una cuestión evidentemente práctica? A ver, vamos al ejemplo de por qué les digo esto. Si yo les pregunto, los créditos por expensas en la propiedad horizontal, ¿qué me dicen ustedes? ¿Eran privilegiados o no privilegiados? Ahora mismo también, ¿son privilegiados o no son privilegiados? A veces no se acuerdan. El crédito por expensas en la propiedad horizontal, ¿era un crédito privilegiado? Sí. Qué fenómeno, doctor. El artículo 17 de la ley 6512 te remitía desde 1901 del privilegio del conservador. Tenía el privilegio del conservador, pero un privilegio muy amplio. Hasta ahí perfecto. Tanto con la 13512 como ahora hay privilegio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No hay duda de eso? Bien. Ahora se las complico más. Hasta ahora sabemos que es privilegiado el crédito por expensa. La siguiente pregunta es, ¿siempre es privilegiado el crédito por expensas? ¿Cómo? Siempre es privilegiado. También es privilegiado, perfecto. Es privilegiado. Se mencionaba en el 13.2, se menciona en el Código Civil Comercial. ¿Siempre? No. Les digo por qué. Justamente tiene que ver con esto que estamos hablando. Les doy un ejemplo práctico. Hasta con la ley 13.512, ¿quién era el único legitimado pasivo del cobro de expensas? ¿Quién era el único legitimado pasivo del cobro de expensas? ¿A quién se le podía cobrar esa expensas? Al propietario. Al propietario. Lo cual era terrible ese tema. Pero decía al propietario. Los códigos de procedimientos, la 13.512, el decreto reglamentario, decía al propietario. Cuestión terrible. ¿Saben por qué terrible? Porque si yo era tránsfuga y yo tenía un hijo de 18 años, le decía, nene,
te transmito la nuda propiedad de la unidad funcional y me reservo el usufructo. Pero como yo soy un insolvente total, querido, yo te lo transmito, pero a partir de ahora no me pagues más las expensas. ¿Sí? Con esa respuesta que ustedes me dieron, ¿a quién le podían cobrar solamente las expensas? Al propietario. ¿Qué iba a hacer yo cuando me llegaba la demanda? Sí, me llamo si querés no te respondo. Llega la sentencia. ¿Qué me pueden ejecutar? La nuda propiedad. Es decir, que fui comprar la nuda propiedad, lo cual implicaba que tenía que respetar el usufructo de mi hijo que tenía 18 años. Claro, por ahí el pibe se moría de un 5 que a los 19, pero por ahí duraba 50, 70 años más vivo. Y mientras tanto nadie pagaba las expensas y se tenía que hacer cargo de los vecinos. Tema terrible ese. Que decir que nadie se daba cuenta de estas cosas. O si era el homenaje a alguna vecindad, que nadie se daba cuenta. Pero ahora, con el Código Civil y Comercial, esta cuestión cambió. ¿Por qué cambió? Porque ahora se permite que el legitimado pasivo sea el propietario y quién más. Y dice, y los poseedores por cualquier título. Lo cual también genera una discusión con qué significa esto de poseedores, porque si antes decía, cuando el anteproyecto decía poseedores por cualquier derecho, y ahí era mucho más sencillo, porque poseedores por cualquier derecho implicaba un derecho personal o un derecho real. Si eras poseedor por boleto te podían cobrar, si eras poseedor como usufructuario te podían cobrar. Pero ahora dice por cualquier título. ¿Qué significa? Que aunque no tengas derechos también te pueden cobrar, porque ustedes hablan en casa, al intruso. Pero bueno, no importa, olvidemos, esto es muy teórico. Yo lo que digo es que se puede cobrar tanto al propietario, y siguen, como contra el poseedor por cualquier título. Pónganle el usufructuario. ¿Está? Bien. Pónganle poseedor por boleto de compraventa. Perfecto. Ahora bien, volvemos a la pregunta inicial. Dice, ¿siempre el crédito por expensas va a ser privilegiado? No, porque va a ser privilegiado mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor. Es decir, que si yo elijo cobrarle al propietario, mi crédito va a ser privilegiado en este caso. Sí, ninguna duda, porque la cosa está en el patrimonio del deudor, es el propietario. Ahora, si yo elijo cobrarle las expensas al poseedor, ¿la cosa está en el patrimonio del poseedor? No, por ende, ese cobro, ese crédito por expensas no va a ser privilegiado. Es decir, que este es un ejemplo que por hoy me parece sencillo de explicar, pero como les digo, este es un montón. El privilegio se ejerce mientras la cosa esté en el patrimonio del deudor. Si no, no se puede ejercer. Bueno, ustedes saben que los privilegios del Código Civil y Comercial, a partir de ahora, solamente van a regir para las ejecuciones individuales. Es decir, que todo lo que sea procesos universales, incluso sucesiones, van a regir la ley de concurso. Mirá qué extraño, ojo, si se plantea una cuestión de privilegio en una sucesión, se va a regir por la ley de concurso de quiebras. Ojo, el Código Civil y Comercial solamente va a regir para las ejecuciones individuales. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial en cuanto al orden del cobro en materia de privilegios de ejecuciones individuales? En primer lugar, ¿quiénes cobran? La reserva de gastos. ¿Cuáles son las reservas de gastos? ¿Qué son los gastos que se cobran primero? A ver si algunos saben. Los gastos de realización de la cosa, los honorarios, los gastos de conservación, perfecto. Entonces, incluso les digo más, ni son privilegios. ¿Me siguen? Ni son privilegios. Son gastos prededucibles que se le llaman la quiebra, ¿vieron? Bueno, reserva de gastos. Bien, esos cobran primero, no hay duda. Ahora bien, ¿quiénes cobran después? Los créditos con privilegios especiales. ¿Me siguen? ¿Sí? El mismo código establece un orden y dice que cobrarán en el orden de los incisos. Es decir, que si ustedes lo leen, parecería ser que primero cobran los créditos por conservación, luego los créditos laborables, luego los impuestos, luego el derecho de rotación, luego las garantías reales y luego de otras leyes que menciona ahí el mismo código. Mentira. Porque cuando siguen leyendo más abajo, te dice que, por ejemplo, el derecho de retención, si nace antes, cobra antes de cualquier privilegio. Las garantías reales están en el quinto lugar, si nacen antes, cobran antes de cualquier privilegio. Los impuestos, si nacen antes, cobran antes que los créditos laborales. Y si ustedes se ponen a leer, las excepciones desvirtúan totalmente el enunciado del principio general que dice que es el orden de los incisos. Pero bueno, si está ahí, en todo caso es una cuestión de leer nada más. ¿Bien? Bien. En donde yo me quiero quedar, la pregunta que me llama mucho la atención, es en esto. Porque dice el código, en una ejecución individual, a ver si me siguen, el cobro de un pagaré, en una ejecución individual, el cobro de una hipoteca, primero cobra la reserva de gastos, luego los privilegios especiales. Miren lo que dice acá,
Y luego cobran los acreedores con crédito criografario a prorrata. ¿Cómo en el marco de una ejecución individual los acreedores criografarios van a cobrar a prorrata? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El doctor tiene un juicio, el doctor tiene un juicio, el doctor tiene un juicio, yo tengo otro. Pero el doctor es mucho más rápido que todos nosotros y él llegó a subasta primero. ¿Sí? Resulta ser que él va a cobrar primero, va a cobrar su reserva de gastos, etc. Y supuestamente nosotros, ¿cómo cobraríamos? A prorrata. Pero si el juicio de él en el juzgado 1, el juicio de ella en el juzgado 2, el juicio de ella en el juzgado 3, el en el juzgado 5, el en el juzgado 7, ¿cómo se cobra a prorrata? Ustedes dirán, bueno, ya lo solucionaremos, publicaremos edicto, citaremos a todos al juez embargante, ya lo solucionaremos desde el punto de vista procesal. No me preocupa mi tema procesal. ¿Saben qué me preocupa de que algo que estamos solucionando todos? ¿Se acuerdan que hay un artículo que antes estaba en el Código de Procedimiento, pero ahora está en el Código Civil y Comercial? Ahora está en el Código Civil y Comercial. A ver si me siguen. Está en el Código Civil y Comercial que te habla de la preferencia del primer embargante. En materia de acreedores criografarios, no cobran a prorrata, macho. Cobra primero el que embargó primero, cobra después el que embargó después, cobra después el que embargó en tercer lugar. ¿Me siguen? Entonces, si yo digo que cobran los créditos criografarios, cobran a prorrata, ¿cuál hacemos primar? ¿Que cobran la prorrata o que cobra el primer embargante? Porque antes era muy sencillo dilucidar esto, porque la norma del primer embargante estaba solamente en los códigos de procedimientos y uno podría decir que quedó derogado. Ahora está en el Código Civil y Comercial, 735 creo que es el artículo. La prioridad del primer embargante. Razón por la cual, si cobra primero el primer embargante, díganme ustedes un caso en el cual el acreedor criografario puede cobrar a prorrata. No va a existir. No va a existir. Eso de prorrata viene de la quiebra, del proceso universal, pero justamente el código ahora deja muy claro que no se aplica al proceso universal. Y lo último que les cuento, solamente para que no se vayan sin este tema de derecho de retención, porque la lectura de los artículos la van a hacer ustedes. Les quiero contar algo, por ahí se me ocurrió pensar. ¿Se acuerdan de la retención, no? ¿Quién no ha escuchado en la universidad ejemplo típico? Llegó el auto a arreglar, no le pagó al tallerista y retuvo el auto, ¿se acuerdan? Entonces ahí te mostraba que había una cosa, un crédito y una condición entre el crédito y la cosa. ¿Se acuerdan? En razón de la misma cosa, decía el 39. Y quedaba que vos le podías retener el auto, pero no la esposa. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese era el ejemplo típico. Eso no cambió, está todo igual. Es más, antes había ejemplos sueltitos por ahí en el código de derecho de retención y al final había una regulación general. Y se discutía. Estos eran los únicos ejemplos y en la regulación general es la regulación de esos ejemplos, de la enumeración no era acusativa. Ahora es mucho más sencillo, por eso me voy a detener. Directamente, todo acreedor de una obligación cierta, no importa, no hay más ejemplos en el código. Todo acreedor que tenga una cosa y no es una relación de conexidad entre la cosa y el crédito, ejerce el derecho de retención. No hay duda. En donde yo me quiero de eso, yo quiero detenerme, es la siguiente pregunta. Que el artículo parece no decir. Si yo soy acreedor de una obligación cierta y exigible, y dice que puedo conservar en mi poder la cosa, ¿qué relación de poder tiene el retenedor con la cosa? ¿Se la paso en castellano? ¿El retenedor es poseedor o es tenedor? Porque de acuerdo a la respuesta van a ser las acciones que pueden ejercer. ¿Qué dijimos recién? Que era para que eso no cambie, para que haya posesión se tenían que dar dos elementos alineados, cuerpos y aniculómetro. La posibilidad física de disposición de la cosa, la posibilidad de disposición física de la cosa, más el aniculómetro y que queda el aniculómetro. Exactamente. Pareciera ser que si yo retengo algo de otro, sería tenedor. Ahora, la pregunta es, ahí dice, puede conservar en su poder la cosa, no la cosa ajena, porque ahí cambia. Yo podría llegar a retener una cosa que sea mía. Porque si yo retengo una cosa que sea mía, ya no soy tenedor, ya sería poseedor. Bueno, la respuesta, ¿saben qué? Es sí. ¿Quieren un ejemplo? Voy a darles un montón, pero un ejemplo típico de la vida real. María Elena sucede, bueno, acá también. Hay una empresa que se encarga de comprar muchas fotocopiadoras. Si cuando alguien abre un kiosco, no compra una fotocopiadora. ¿Qué hace? Le alquila la fotocopiadora a una empresa que tiene varias. Incluso le ofrece también el servicio.
Y le ofrecen, no, a veces dicen, a veces se le alquilan. Yo digo porque yo tengo clientes, un kiosco que le alquilan, e incluso le ofrecen el servicio de reparación. Un día la impresora se rompe, la fotocopiadora se rompe. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice el kiosquero? Y bueno, se la voy a mandar a arreglar al dueño. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Porque aparte me ofrece el servicio, bueno. Cuando tiene que pagar la reparación, no se la paga. ¿Tiene el dueño el derecho de retención sobre su propia cosa? Sí, sin lugar a duda. Entonces, si tiene el derecho de retención sobre su propia cosa, en ese caso, ¿es tenedor o es poseedor? ¿Qué transmitió cuando la alquiló? Transmitió la tenencia. ¿Quién es el poseedor? Sigue siendo él. Entonces, cuando retiene esa cosa de la que es dueño, que es tenedor, es poseedor. Es poseedor. Y ese tema, fíjense ustedes que no es, digamos, no es algo que estoy diciéndole yo ahora, más o menos tiene un ordenamiento legal en el artículo siguiente, que dice atribuciones del retenedor. Miren, ejercer todas las acciones que protegen, miren lo que dice, su posesión o tenencia con la cosa retenida. Entonces, si ustedes me dicen que es poseedor o tenedor, ¿cuáles son las acciones que podría iniciar una persona para poder esa retención? A ver, cualquiera, si es poseedor o tenedor, ¿un carrito tiene? Sí, sin duda. Acciones posesorias, por más que sean posesorias, ¿tiene? Acuérdense que las posesorias deciden tanto al tenedor como al poseedor. Sí. Ahora, si ustedes me dicen que también uno puede retener una cosa que es propia, yo les pregunto, ¿tendrá también acciones reales? Sí, tiene también acciones reales. Justamente porque el artículo no habla más de cosa ajena. Se puede retener una cosa propia y eso te convierte en poseedor. Amigos, si la función del docente es venir a traer las dudas al alumnado, yo cumplí con creces con ustedes. Como digo siempre, como no vemos función docente, si viniera función docente me interesaría que recuerden mi nombre, las femeninas, lo que dije, mis opiniones, y la verdad no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es que lo hayan pasado bien, porque de eso no se va a olvidar. Muchas gracias por favor.